Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video en el que vamos a hablar acerca de los shaders de OpenGL. En los videos anteriores habíamos visto dos tipos de shaders. El primero fue el Vertex Shader y el segundo fue el Fragment Shader. Estos shaders los hemos escrito en un lenguaje que se llama GLSL. En este video lo que vamos a hacer es entender las básicas de GLSL para poder entender cómo funciona este shader que hemos escrito y el Fragment Shader también. Entonces, para poder explicarte de mejor manera, lo que he hecho es pasar este código fuente de acá a este archivo por separado, solo para la explicación, porque luego vamos a tener que utilizar esta cadena al final para hacer nuestras pruebas. También de igual manera he hecho lo mismo para el Fragment Shader, así que este código de acá lo he pasado aquí. Así que vamos a partir por ¿qué es un shader? Bueno, un shader es básicamente un programa que se ejecuta en la GPU, en nuestra tarjeta gráfica, vaya. Este programa está escrito en un lenguaje llamado GLSL. GLSL básicamente significa OpenGL Shading Language. Vamos a empezar ahora sí con la sintaxis. Y esta vendría a ser la estructura básica de un shader en OpenGL. Es necesario que nosotros especifiquemos la versión de GLSL al principio. Entonces acá utilizamos la directiva version y luego le especificamos 400 y el perfil que estamos utilizando. Yo le había explicado que hemos estado utilizando el perfil core de OpenGL, entonces acá también tenemos que ponerle core, de igual manera acá en el Fragment Shader. De hecho, acá te das cuenta que esta versión de acá no coincide con esta de acá, ¿no? Esta versión hace alusión a la versión de GLSL. Esto en realidad está mal, debería ser 400. Debería coincidir, ¿no? Esta de acá con esta de acá. Aquí también estaba en 330, pero creo que de hecho no hay ningún problema si es que está en 330, pero preferiblemente si tu versión es 4.0 como la mía que estamos utilizando, acá también tendría que ser 4.0.0. Entonces yo voy a hacer un make, voy a ejecutar el programa y te darás cuenta que no hay ningún problema, el programa se ejecuta correctamente, pero es mejor acá especificarle correctamente la versión, así que le voy a poner 4.0.0 ya que estamos utilizando la versión 4.0 de OpenGL. Voy a ejecutarlo otra vez y ves que no hay ningún cambio, pero bueno, preferiblemente es mejor que esté así. Ya que hemos visto esta partecita de acá, vamos a ver un poco de la función principal. La función principal, como ya sabrás, es la función que empieza la ejecución. Entonces, en nuestro Vertex Shader tenemos el main, entonces aquí va a empezar la ejecución. Acerca de los tipos de datos que tenemos, bueno, tenemos los típicos tipos de datos que siempre tenemos en los lenguajes de programación, que podrían ser int, float para decimales, para tipos de datos de punto flotante, ¿no? También tenemos bool, verdadero, falso, también tenemos uint, por ejemplo. Y esos son los tipos de datos básicos que tenemos en cualquier lenguaje de programación, ¿no? Y esto es muy parecido a C o C++, pero tenemos algo especial, ¿no? Como GLSL es un lenguaje que se utiliza para gráficos por computadora, también tenemos tipos de datos específicos para este campo, que podría ser los vectores, los vec. Entonces, ¿qué es un vector? Un vector básicamente es un contenedor de hasta 4 componentes y la cantidad de componentes depende del número que nosotros le digamos. Por ejemplo, yo le puedo decir vec4 y esto va a ser un vector de 4 componentes. Yo le puedo decir, por ejemplo, vec2 y esto va a ser un vector de 2 componentes. Si yo le digo vec3 va a ser un vector de 3 componentes y así, ¿no? El tipo de la componente, claro, tenemos componentes, pero ¿de qué tipo es esa componente? Esta componente, por defecto, si nosotros no le especificamos nada, va a ser de tipo float. Si nosotros queremos especificarle el tipo de datos de la componente, podemos utilizar algo así como ivec3. Entonces, este vector va a tener 3 componentes y cada componente va a ser un entero, un int. Si nosotros decimos vvec3, este vector va a ser de 3 componentes y además cada componente va a ser de tipo booleano, de tipo bool. Así va a ser como lo vamos a manejar aquí. Te voy a dejar una tablita también para que te guíes. También tenemos otro tipo de dato que vendría a ser las matrices, pero no vamos a ver las matrices en este video. Ya hemos visto el tipo de datos y ahora vamos a ver algo importante. ¿Cómo se comunican los shaders? Cada shader tiene una entrada y una salida. En este caso, nosotros podemos decirle que una variable va a ser una salida con una palabra reservada que va a ser out. Out, y luego le decimos vec3 y el nombre de la variable. Si nosotros queremos que una variable sea una entrada, tenemos que utilizar la palabra reservada in vec3 y por ejemplo variable 2.
Entonces esta variable de acá va a ser una variable de salida y esta variable de acá va a ser una variable de entrada. Por ejemplo, ¿cómo funciona esto? Yo le puedo decir que mi vertex shader va a tener una variable de salida que va a ser variable, y yo le digo acá variable va a ser, por ejemplo, vec3, inicializo mi vector y voy a decirle que sea 1.0, 1.0 y 1.0. Entonces, variable va a ser un vector de 3 componentes donde cada componente va a tener el valor de 1.0. Y como es una variable de salida, yo le puedo decir ahora el fragment shader, ya que el fragment shader es un shader que está después del vertex shader, puedo obtener como entrada variable. Entonces yo le voy a decir lo siguiente: en el fragment shader, justo debajito de acá, le puedo decir quiero una variable que sea de tipo entrada, que va a ser un vector de 3 componentes y va a ser de nombre variable. Es importante que el tipo de dato y el nombre sean iguales a la salida, de tal manera que se puedan comunicar. Vamos a hacer un ejemplito acá. Voy a eliminar esta línea, voy a hacer una nueva línea de acá y voy a decirle, por ejemplo, quiero una variable que sea out para que lo reciba mi fragment shader, y le voy a decir que sea un float que va a ser variable. No se me ocurre ningún mejor nombre, la verdad, y va a ser un salto de línea acá. Perfecto. Entonces acá tengo mi variable que va a ser un out, y abajito le voy a hacer lo mismo, solo que ahora voy a hacer como si fuera un in, porque va a ser de entrada, va a ser in float variable. Entonces yo voy a tener como entrada la variable de acá. Ahora esta variable no tiene ningún valor, así que le voy a poner el valor acá. Voy a poner de tal manera que variable va a ser, por ejemplo, 1.0. ¿Ok? Le voy a poner acá la literal f para que se dé cuenta que es un float, pero no hace falta. Yo he inicializado mi variable, que es un float, a 1.0, y acá en el fragment shader ahora lo puedo utilizar. Si por ejemplo yo le digo que ahora el rojo va a ser variable, como antes tenía el valor de 1 y ahora variable tiene el valor de 1, no debería haber ningún cambio, ¿verdad? Así que vamos a comprobarlo. Voy a compilar el programa y voy a ejecutarlo, y vemos que efectivamente no hay ningún cambio, se sigue manteniendo el mismo color. Pero por ejemplo, si yo cambio ahora la variable acá y le digo que va a ser 0.0, esto lo que va a hacer es que va a cambiar la salida ahora de mi programa. Ahora si yo ejecuto el programa, te das cuenta que ahora ya no tiene el mismo color, ¿verdad? Es porque mi variable está controlando eso, y la variable fue inicializada en el vertex shader y ahora la obtuve en el fragment shader. De esta manera se comunican los shaders. Básicamente es full out y full int. Dicho acá no debería ser int, debería ser in, perdón. Pero básicamente es eso, es out para variables de salida y in para variables de entrada. Y siempre y cuando el vertex shader esté detrás del fragment shader, ya que si, por ejemplo, fragment shader tiene un out y yo le pongo un in acá, no tiene sentido porque el fragment shader va después del vertex shader, así que es necesario que el vertex shader esté detrás del fragment shader. Y eso efectivamente pasa, ¿no? Ya que hemos visto la graphics pipeline y el orden en la que se ejecutan las cosas. En fin, esto es por el lado de las in y outs. Ahora, para la entrada del vertex shader, acá tenemos una sintaxis medio rara, ¿no? Esta layout, ¿qué significa? Este location, ¿qué significa, no? Bueno, esto vendría a ser la entrada de datos que el vertex shader obtiene de la GPU. Te darás cuenta que nosotros lo que hemos hecho es especificar acá en nuestra memoria RAM, hemos dicho hazte un arreglo de vértices, y este arreglo de vértices se los hemos mandado a la GPU mediante estas funciones de acá que ya te había explicado en videos anteriores. Bien, pues como nuestro vertex shader obtiene esa información directamente de la GPU y no hay ningún shader por detrás del vertex shader, entonces ¿cómo nosotros le mandamos esa información? Bueno, eso es gracias a los vertex attribute pointers, que te habrás dado cuenta aquí. Vertex attribute pointer, un atributo de vértice, ¿no? Acá le ponemos 0, que vendría a ser el índice que se corresponde con este número de acá, este 0 de acá. Este número de acá se relaciona con este de acá, que es el location, ¿no? Vec3appos va a guardar la información de cada atributo de vértice. En este caso va a ser cada coordenada de acá. Vamos a hacer un experimento. Si por ejemplo yo le cambio 1 acá
y acá también le cambio a 1, porque estas dos funciones van en conjunto. Si yo cambio por 1 ahí, entonces yo voy a hacer un make, voy a ejecutar mi programa. Si te das cuenta que ahora ya no se ve nada. ¿Por qué? Porque ahora mi índice es 1. Acá mi location está en 0. Debería ser 1 también. Así que le voy a poner 1. Y ahora ya no debería haber ningún problema. Yo voy a ejecutar el programa otra vez. Y ves que ahora ya se ejecuta correctamente. Entonces, este layout location igual 0 es básicamente la forma en la que nosotros le damos la información directamente desde la GPU. Bien, una vez entendido eso de aquí, vamos a hablar de las uniforms. ¿Qué es una uniform? Básicamente es otra forma que tenemos de pasar la información de la CPU, a la GPU. Entonces, por ejemplo, igual que como nosotros le hemos dicho que esta variable es un in, nosotros también le podemos decir que esta variable es un uniform. Y ahora nosotros tenemos como una conexión de la CPU a la GPU. Mediante funciones de OpenGL nosotros le podemos mandar información a esta variable de acá. Así que voy a dar un ejemplo. Digamos que yo me creo un uniform justo aquí en mi vertex shader. Voy a crear una variable que va a ser un uniform aquí, uniform que va a ser un float y va a ser, por ejemplo, mi variable 2, digamos, mi variable 2. Mi variable 2 va a ser un uniform y nosotros le podemos mandar información desde la CPU hasta aquí, a mi variable 2. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos varias funciones en realidad. Después de que nosotros le especificamos el shader program que estamos utilizando, nosotros podemos escribir get location, algo así. Bueno, era algo así como uniform location. Get uniform location, y vamos a decirle acá primero el shader program al cual nosotros nos estamos refiriendo, va a ser este de acá, y el uniform, o sea, el nombre de mi variable a la cual nosotros queremos obtener esa locación, ¿no? Esa location, y va a ser mi variable 2. Así que esto me va a retornar un entero, lo voy a poner acá y le voy a decir así, location igual a esto de acá. Ahora, para mandarle la información, básicamente hacemos lo siguiente: uniform, y va a ser como un float, entonces le decimos eso, ¿no? Uniform 1f, que va a ser mándale un float, y luego le especificamos la locación que ya lo obtuvimos aquí y le llamamos el valor de acá. Si ahora yo quiero utilizar esa variable es muy fácil, simplemente la utilizo como cualquier otra. Y voy a decirle, por ejemplo, al apos x0 le voy a decir súmale, por ejemplo, mi variable 2. De hecho lo voy a copiar porque no está autocompletado. Y verás ahora que si yo ejecuto esto no va a haber ningún problema y el cubito, el rectángulo se ha movido un poco a la derecha, ya que he sumado el valor de mi variable 2 al valor de apos x, ¿no? Que vendría a ser el valor de aquí, o cualquiera de estos, no me acuerdo cuál será, pero una de esas coordenadas está siendo sumada por mi variable, entonces en el eje X se está desplazando un poco a la derecha. Bien, ahora quisiera yo hacer como un ejemplo donde se viera cómo puedo mandarle la información acá a mi variable 2 de una manera un poco más dinámica. Entonces ya tengo la locación acá, ya sé dónde se encuentra mi variable 2, pero ahora quisiera cambiarle el valor a lo largo del tiempo. Para yo tener una variable de tiempo, puedo por ejemplo hacer algo así como float time y llamar a la función glfwGetTime, y con esa función yo tengo, bueno, acá me dice la cantidad de segundos que está mi programa siendo ejecutado. Entonces yo le puedo decir ahora uniform 1f para mandarle la información y le digo location y bueno, std sin mejor para utilizar el estándar. Y bueno, sin está en C++, así que por ejemplo acá lo he incluido C++. Y ahora, si yo ejecuto esto, te darás cuenta de algo. Si yo ejecuto esto, ahora verás como mi cubito o mi rectángulo se va moviendo de derecha a izquierda. Bueno, esto es por el seno. El seno, bueno, ya sabes que es una forma sinoidal, es una forma de sinuosa que va desde -1 hasta 1. Por lo tanto, acá estoy sumando -1 y 1 a lo largo del tiempo con esta suma de acá. Así que el eje X está siendo afectado por mi variable 2 también, y es por eso que se ve de esta manera. También podría hacerlo con el tiempo, y de hecho algo importante que me olvidé de decir es que las uniform son los globales y solo hay una por programa, por shader program.
Entonces yo puedo copiar esto de acá y decirle que también lo utilice acá, por ejemplo. Mi variable, de hecho voy a copiarla ya que no tengo autocompletado. Entonces yo le digo esto y no debería haber ningún problema. Y ahora el color también va cambiando, si te das cuenta. El color va desde -1 hasta 1, justo por acá. Y como no existe color negativo, ¿no? Acá no cambia color, pero acá empieza a subir el color. Así que para evitar eso voy a decirle ahora que en vez de que sea solamente seno, también que esto sea el valor absoluto. Así que voy a decirle make y ejecuto. Y ahora sí no va a haber ese problema de que cambie el color cuando está -1, ya que ahí no tendría sentido, ¿no? En fin, esto vendría a ser por el video de hoy. Hemos visto las sintaxis básicas de los shaders, el out, el in, que es importante para entender cómo se comunican los shaders. El layout de acá, que es la entrada de datos para el vertex shader. Y también un poco acerca de las uniforms que hemos utilizado acá. Pero bueno, justo ahora que me doy cuenta, no he hablado de esto de acá. Esto de acá, el frag color. Resulta que como el fragment shader es prácticamente el último shader de todos, necesita una variable especial que se llame, bueno, el nombre puede ser cualquiera, pero sí o sí tiene que ser un vector de 4 y tiene que ser un out. Y este frag color tiene que ser inicializado acá, sí o sí, para nosotros saber el color final de cada píxel. Esto es importante que esté en el fragment shader siempre, una variable de tipo vector de 4 componentes y que sea necesariamente un out, de tal manera que ese va a ser el color final de cada píxel. Solo eso me había olvidado de explicar, pero bueno, creo que lo demás ya es muy entendible. Y bueno, eso sería por el video de hoy. Y en el siguiente video vamos a escribir una clase que me permita pasar de este código acá, un poco difícil de entender así nomás, a, por ejemplo, un archivo por separado y luego leerlo. En fin, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.